Buenas noches, esperamos que la paz de Jesús more en cada uno de sus corazones. En esta noche quiero compartir un tema interesante. La parábola de las 10 vírgenes tiene un mensaje especial de interés para estos últimos días. Antes de estudiar lo que es la palabra del Señor, quiero hacerle la invitación de que podamos cerrar nuestros ojos y orar. Oramos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos brinda de poder estudiar su bendita palabra. Pedimos que su Espíritu Santo esté presente, que al estudiar este tema, las verdades que contienen puedan grabarse en nuestro corazón y podamos entender el mensaje de esperanza y vida que hay en tu palabra. Guíanos en el camino eterno. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en un tema pasado que estuvimos analizando, hablamos acerca de Mateo capítulo 24, hablando de los tiempos de Noé y que Jesús había dado una exhortación interesante a su siervo de que debían permanecer de pie, despierto ante la situación en la que el mundo iba a estar en los últimos días. Y cuando empezamos a estudiar en el libro de Mateo capítulo 24, Cristo habla de la fidelidad en el servicio o la fidelidad mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Pero Jesús pareciera ser que estaba muy decidido a darnos una exhortación a nosotros para que pudiéramos estar despiertos en los últimos tiempos. Porque Jesús, mirando el futuro, vio que el pueblo que fue destinado a despertar al mundo se durmió esperando a Cristo. Y por eso es que nosotros leemos tanta exhortación: no se duerman, manténganse despiertos, manténganse atentos. Se habla del siervo malo que dice que mi Señor se tarda en venir. Era porque iba a haber un problemita que se iba a presentar cuando estuviéramos esperando la segunda venida de Jesús. Y cuando nosotros leemos aquí en el libro de Mateo, el capítulo 25, Jesús narró esta parábola de las 10 vírgenes porque tiene un mensaje especial para nosotros. Cada mensaje que Cristo Jesús habló tiene un mensaje especial, pero esta parábola tiene una aplicación para los últimos días del mundo. Aunque nosotros como pueblo le hemos dado diferente aplicación a esta parábola en el conflicto de los siglos, cuando uno estudia ese libro, uno encuentra una explicación o una aplicación que se le dio en el pasado a la parábola de las 10 vírgenes, donde se entendía que el clamor de medianoche fue el mensaje que Guillermo Miller empezó proclamando, un mensaje para alertar al mundo a que se despertara y saliera del sueño. Las 10 vírgenes no nos componían a nosotros en ese mensaje que se entiende en el conflicto de los siglos, lo componían las otras iglesias. Nosotros éramos representados por ese clamor de medianoche que se levantaba para despertar al mundo o a las iglesias que estaban durmiendo. Entonces Dios, a través de este hombre, Guillermo Miller, lo levanta con un mensaje diciéndole: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Y no estábamos nosotros representados en esta parábola como las 10 vírgenes, estábamos representados como el grupo o el clamor que se levanta y que sale con un mensaje para que el mundo despierte. Pero entonces, cuando nosotros hacemos un estudio en Palabra de Vida del Gran Maestro, el último capítulo de ese libro, llamado El Premio Inmerecido, estudiamos entonces aquí otra aplicación distinta a la que encontramos en el conflicto de los siglos. Ahora encontramos una aplicación mucho más actualizada, con un mensaje mucho más céntrico para nosotros. Y esto es interesante porque cuando Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes, Jesús está ilustrando con este suceso la experiencia de la iglesia que lo iba a estar esperando a él precisamente en los últimos días. Mientras en el conflicto de los siglos se da la aplicación de que las otras iglesias representan las 10 vírgenes, cuando leemos entonces en Palabra de Vida del Gran Maestro, dice que las 10 vírgenes ahora no son las otras iglesias, nos representan a nosotros. Y que nosotros fue la iglesia que se durmió esperando a Cristo. Ahora imagínense, hermano, si nosotros fuimos llamados a despertar al mundo con un mensaje, ¿cómo nosotros podemos despertar al mundo si nosotros mismos estamos durmiendo? Si la parábola narra aquí que las personas que fueron llamados para dar un mensaje que despierte al planeta Tierra, tristemente no hemos quedado dormidos. ¿Cómo el mundo puede ser amonestado? ¿Cómo el mundo puede despertar?
si tristemente nosotros estamos durmiendo ante ese mensaje. Es difícil la situación, porque esta parábola tiene un mensaje que nosotros necesitamos comprender, porque se presentó una emergencia mientras nosotros estamos esperando a Jesús. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 25, el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salen a recibir al novio. Y esto es interesante, la aplicación ahora, porque nosotros entendemos que como iglesia nacemos con este mensaje: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Es nuestro nacimiento. Cuando nosotros entendemos esto, digo, oye, tiene mucho sentido lo que la palabra de Dios está hablando. Porque cuando empezamos a nacer, nacemos con este mensaje: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Y dice que arreglaron sus lámparas. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Así que en la lámpara tenemos una representación de la palabra de Dios. Es un pueblo que tiene la Biblia. Es un pueblo que salió decidido a esperar al novio porque ya regresaba. Salió decidido a esperar al novio porque ya viene, según lo que nosotros estamos leyendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que acontece entonces? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así que la palabra de Dios presenta ahora que dentro del grupo que espera a Cristo se levantan 2 grupos ahora. Hay 2 grupos dentro de la misma iglesia esperando a Cristo. Un grupo es llamado insensato y otro llamado la prudente. Y a medida que uno va detallando de las cualidades de ambos grupos, uno puede ir definiendo realmente la característica. Y dice que a medida que nos vamos acercando al fin del mundo, ambos grupos estarán en más y más en desacuerdo. Su identidad, su propósito, su visión de la verdad va a ir cambiando a medida que el tiempo avanza. Unos van a tratar por corromper el pueblo de Dios y otros por mantener el pueblo en los principios que Dios lo estableció. Y nosotros necesitamos entender porque ambos grupos están esperando a Cristo. Ambos grupos creen que Cristo viene. Ambos grupos tienen la Biblia. Ambos grupos dicen que están decididos a esperar a que Cristo regrese. O sea, nosotros no podemos distinguir casi cuál es el que es de la prudente o cuál es de la insensata. Aparentemente no se puede distinguir porque aparentemente se ven, están en la iglesia, creen lo mismo, esperan lo mismo. Pero hay características, hay cualidades que a medida que uno va estudiando va identificando realmente ambos grupos. Y esto es interesante, hermano. Nosotros necesitamos entender esta parábola porque tiene una aplicación especial para estos últimos días. Hay un mensaje que nosotros necesitamos comprender. Sí, del grupo 5 eran insensatos, 5 imprudentes. Entonces es interesante lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Miren lo que dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando uno empieza a estudiar, uno se da cuenta que de este relato que estamos leyendo aquí, lo más importante era el aceite. La emergencia, el problema se presentó por la falta de aceite. Y el aceite es una representación aquí del Espíritu Santo. Y entonces vemos aquí que según lo que la palabra de Dios está diciendo, hay un grupo que está esperando a Jesús, hay un grupo que cree que Cristo viene, pero ese grupo tristemente no tiene aceite o no tiene el Espíritu Santo. Y es interesante la ilustración que la palabra de Dios está dando aquí, porque hay un mensaje que nosotros necesitamos comprender. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí aparentemente como que no se ve la necesidad ni la importancia de tener aceite suficiente en la vasija. Aquí aparentemente no se le nota como esa necesidad de ese aceite. Hay un grupo que tiene aceite, hay otro grupo que no tiene aceite. Aparentemente todo está bien, según estamos analizando aquí, porque un grupo tiene aceite, otro grupo no tiene, y siguen todo en la iglesia, todo está normal. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Hermanos, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ni siquiera velar y estar despiertos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada como cristianos. Y nosotros necesitamos como iglesia, como individuo, entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Porque no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, nada. Aunque a veces pensamos que sí, que podemos hacer muchas cosas, pero no se puede hacer nada. La palabra de Dios sigue haciendo la narración de la historia. Jesús sigue narrando esta historia que tiene un mensaje bien interesante para nosotros. Y miren lo que sigue narrando aquí. Pero las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Seguimos leyendo. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Aquí es el punto interesante que nosotros necesitamos entender. Lo que ellos no esperaban era que iba a haber una tardanza tan grande. Cuando ellos nacen como iglesia, como individuo, como un grupo especial proclamando un mensaje para despertar al mundo, entienden que el tiempo es de corta duración. Pero hay una tardanza, el tiempo se prolonga más de lo que ellos esperaban. Y en medio de esa tardanza fue el problema. Ahí fue que se presentó el mayor problema de la historia que nosotros estamos analizando. Porque en medio de la tardanza hubo un descuido. Y en medio de esa tardanza, que es concedida por misericordia al pueblo de Dios, para que pueda preparar su carácter para poder ser sellado. Esta tardanza lo que hay es misericordia de parte de Dios. Es el amor de Dios que produce la tardanza. La misma palabra de Dios dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Es la paciencia, es el amor de Dios que hace que haya una tardanza aquí, que el tiempo se prolongue. Y quizá muchos ven el tiempo como una oportunidad de hacer muchos planes. Pero el propósito de esta tardanza es preparar el carácter para Cristo. El propósito de esta tardanza es buscar aceite suficiente para poder estar de pie en los peligros de los últimos días. Sin el Espíritu Santo ni siquiera podremos discernir qué es verdad y qué es mentira en los últimos días. Habrá tanto engaño, habrá tanta falsedad en los últimos tiempos. La verdad estará mezclada con el error estará mezclado con la verdad en los últimos días. Y sin el Espíritu Santo no podremos hacer una distinción entre uno y otro. Y la palabra de Dios está haciendo una narración interesante. Y nosotros necesitamos comprender lo que la palabra de Dios presenta. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí no dice que las insensatas durmieron, aún las prudentes están durmiendo. Se concede una tardanza por misericordia. Y miren, en los tiempos de Noé hubo una tardanza. Quizá podría pensarse que inmediatamente Noé entró al arca, podía haber llegado el diluvio. Pero Noé entró al arca y pasaron aproximadamente 8 días. Fue el 8º día que empezó a llover y empezó a caer agua. Hubo una tardanza aproximadamente de 7 días. Y en esos 7 días la gente se entregó a la corrupción y al pecado más que nunca. Ahora también nosotros estamos en medio de una tardanza. Y el mundo se descarrila más que nunca tras la corrupción y el pecado. Pero no solamente el mundo, sino que la inmoralidad está penetrando aún dentro hasta del pueblo de Dios. Y es tremendo lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, porque todo esto tiene aplicaciones con todo lo que Cristo Jesús ha dicho. ¿Cuándo fue que el enemigo sembró la cizaña? Cuando los siervos dormían. Y le preguntan, ¿quién sembró cizaña? Un enemigo ha hecho esto y sembró la cizaña. ¿Cuándo la sembró? Cuando el pueblo dormía. ¿Cuándo es que se han presentado todos los problemas dentro del mismo pueblo de Dios? Es en medio de la tardanza. Cuando el pueblo estaba esperando despierto, no podía introducirse todo esto. Pero en medio de la tardanza, Satanás ha tratado de penetrar al pueblo de Dios, entonces producir confusión y meter cizaña aún dentro del propio pueblo. Y nosotros necesitamos despertar, necesitamos entender el llamado de Dios para estos últimos días. Hay una advertencia para este planeta Tierra. Ahora, si nosotros fuimos llamados a despertar al mundo, hermanos, ¿cómo nosotros podemos despertar al mundo si nosotros mismos estamos durmiendo? ¿Cómo nosotros podemos salir a dar una amonestación que haga temblar al planeta Tierra si ni siquiera muchos estamos ya ni creyendo en el mensaje que nos dejaron? ¿Cómo podemos impactar al mundo
La única manera de que el mundo sea impactado es que en nosotros haya un Pentecostés personal, haya un despertar. Y por eso es que se dice que la mayor necesidad es un reavivamiento y una reforma de la piedad primitiva en nosotros. Así que la palabra de Dios sigue mencionando aquí la historia. Aquí viene, la palabra de Dios dice en el verso 5 que como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza se concede para preparar nuestro carácter y lo estamos usando para dormir. La tardanza se está utilizando para todas las cosas, menos para lo que el Señor la dejó. Y esta tardanza está haciendo que muchos se endurezcan. Y lo más tremendo está diciendo que aún muchos de los que están esperando a Cristo se burlen de la idea de que Cristo va a venir pronto. La emergencia fue tan grande aquí que aún hasta los que están esperando a Cristo ya ni siquiera están creyendo que va a venir. Y se burlan de la idea de la pronta venida de Cristo e inducen a muchos a vivir una vida descuidada concerniente a lo que es la preparación para la venida del Maestro. Y todo esto Cristo lo predijo. Y a pesar de las predicciones que Cristo ha hecho, no salimos de este tupor y de esta muerte espiritual en la que nosotros estamos sumergidos. Ahora, la palabra de Dios sigue narrando lo que va a acontecer. Miren lo que dice aquí. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, quiero leerle alguna lectura de la palabra de Dios para que nosotros podamos darnos cuenta que Jesús había mirado, había visto el futuro. Jesús había visto todo lo que iba a acontecer en los últimos días. Jesús miró que era necesario conceder esta tardanza a su pueblo. Y por eso ustedes van a ver todas las advertencias que Cristo Jesús dejó en su palabra, para que nosotros pudiéramos estar alerta, estar preparados para estos últimos días. Quiero leer una lectura en el libro de Lucas, el capítulo 21. Lucas, el capítulo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, Lucas 21, 34 al versículo 36. Dice aquí: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Escuchen lo que Jesús está diciendo. Miren por ustedes, y es Jesús que está hablando aquí. Debemos prestarle mucha atención a esta amonestación de Jesús. Miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. Y venga aquel día de repente y lo sorprenda. Y sabe, yo a veces me pregunto, pero así es que nosotros estamos. Y quizá uno dice, va acá, pero Jesús está diciendo aquí que no nos embriaguemos. Uno se puede embriagar con los afanes del mundo. Uno puede espiritualmente quedar borracho con las cosas de la tierra y perder el discernimiento espiritual. Y miren lo que Jesús está diciendo aquí. Hay un mensaje interesante para nosotros. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se caigan de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y vemos las amonestaciones que Cristo se está dando. Manténganse despiertos, no se duerman, porque hay un peligro en dormir espiritualmente. Hay un peligro. Dormir espiritualmente es un peligro casi de muerte, podríamos decirlo así. Ahora, seguimos analizando. Jesús no solamente habló ahí. Miren lo que dice aquí en el libro de Lucas, el capítulo 17, versículo 26 al verso 29. Dice la palabra de Dios aquí, libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 hasta el verso 29. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Escuche lo que Jesús está narrando aquí. Y quizás nosotros aplicamos esto al mundo. Y pensamos que quizás los que van a ser sorprendidos con la venida de Cristo son la gente que están en el mundo. Pero a quien Jesús le está dando la amonestación es a sus discípulos que le está diciendo: no se duerman, manténganse atentos. En los días de Lot la gente comían, plantaban, edificaban y llegó de repente la destrucción. En los tiempos de Noé la historia se repitió. Pero ¿qué decimos de ahora? Si estamos en la era del entretenimiento, donde estamos tan entretenidos que el tiempo transcurre y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pero estamos tan entretenidos que Jesús está diciendo: vendrá a la hora que no pensáis. Quizá cuando estamos más descuidados, más desatentos. Cuando nos hemos sacado de nuestra mente la idea de que Cristo va a venir. Quizá cuando los estudiantes procuren conocerlo todo menos la Biblia. Cuando la iglesia cuente con muchos años de prosperidad mundanal, el lujo del mundo se vuelve el lujo de la iglesia. Y la iglesia y las campanas se repiqueten a boda. Y los ministros ensalcen los años de paz y prosperidad que habrán en este planeta Tierra. Dice que las falaces esperanzas se van a desplomar en el polvo en ese momento. Las predicciones proféticas están ahí dándonos las advertencias para estos últimos días. Y la necesidad de una preparación firme y segura en Cristo. Nosotros podemos decir sí, porque es que han pasado muchos años y Cristo no ha llegado. Es que la preparación de esperar a Cristo no dependía nunca de tiempo. Jesús siempre dijo: manténganse despiertos, manténganse alerta, no se duerman, no se descuiden. El cristiano debe mantenerse continuamente velando, esperando al Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Lucas, el capítulo 13, versículo 24 hasta el versículo 30. Miren lo que dice aquí, Lucas capítulo 13, verso 24. Dice: esforzaos a entrar por las puertas angostas, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado. Y vamos a ponerle mucha atención porque todo esto está ligado con la parábola que estamos estudiando de Mateo 25. Después que el padre de la familia se haya levantado, esto de levantarse tiene que ver con el cierre de la gracia. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo: no sé de dónde soy, apartado de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es interesante lo que Jesús está hablando aquí, porque Jesús está dando una amonestación, es a sus discípulos que él le está hablando. No es a la gente del mundo, es a sus discípulos que Cristo le está hablando aquí. Cuando el padre de la familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, van a venir llorando, diciendo que le abran la puerta, pero ya la puerta va a estar cerrada. No está hablando con las personas del mundo. Aquí es precisamente a quien Jesús le habla, a sus discípulos. Porque ellos están diciendo: Señor, pero tú enseñabas en nuestra puerta. Tú enseñabas, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y Jesús le dice: no os conozco, le dice Cristo. Tremendo lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Pero la palabra de Dios no termina ahí. Miren lo que dice también el libro de Lucas, el capítulo 12, versículo 35 hasta el verso 40. Dice la palabra de Dios aquí, libro de Lucas 12, 35 y 40. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Ustedes ven, todo esto se va ligando con la parábola de Mateo 25. Tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Para la lámpara estar encendida se necesitaba aceite. Se necesita el Espíritu Santo. Sin aceite se apaga la lámpara. Sé semejante al hombre que aguarda que su Señor regrese. Escuchen lo que dice aquí. Sé semejante al hombre a que aguarda que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando su Señor venga, halle velando. De cierto os digo que os se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle.
Y aunque venga la segunda vigilia o la tercera vigilia, si lo haya velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de la familia a qué hora el ladrón habría de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si esa es la hora que uno no piensa, puede ser entonces la hora cuando estamos más descuidados, más desatentos, más entretenidos en otras cosas. Y esa puede ser la hora cuando usted menos piensa que Cristo vaya a venir y seamos atrapados en ese momento entonces. Y ahí se siguen las amonestaciones, se siguen los llamados de parte de Jesús, diciendo: no se descuiden, no se duerman, manténganse atentos. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar en los últimos días. Las amonestaciones de parte de Cristo están ahí. Y lo más tremendo es que a pesar de tener todas esas amonestaciones, no hemos descuidado. Pareciera ser que hemos estado haciendo todo lo contrario de lo que Cristo ha dicho. Jesús dice: velen, y hemos estado durmiendo. Jesús dice: manténganse atentos, y estamos descuidados. Tengan aceite y no estamos buscando el Espíritu Santo. No se duerman y tristemente estamos durmiendo. Y digo que estamos mucho más que durmiendo, estamos roncando. Porque si estuviéramos durmiendo pudiéramos despertar fácilmente. Y para Dios producir ese despertar que quiere producir en nosotros, hermanos, no va a ser con mensajes suaves. Van a ser con mensajes duros que quizás nos vayan a hacer hasta llorar y derramar lágrimas. Imagínense, estamos en medio de una emergencia, y en una emergencia las palabras no son suaves que se dice, se expresan con rectitud y con fuerza. Imagínese usted en su casa se enciende en fuego. Y usted tiene un niño que está durmiendo allí en su cama muy tranquilo mientras la casa se está quemando. ¿Usted cree que usted iría tranquilo? Y con toda la cama llamaría a su niño que está allí muriendo en la cama, durmiendo mientras la casa coge fuego. Oh, hijo, levántate, que la casa se está quemando, así que, por favor, cuando tú puedas, despiértate para que salga y no te queme la casa. No, usted no va a actuar así. Usted, si es posible, lo va a remenear, va a tumbarlo atrás de la cama, lo va a llamar con fuerza: despiértate, que la casa se quema. Para que pueda despertar. Eso va a ser Dios en estos últimos días con nosotros. La casa que es este mundo se está quemando, está cogiendo fuego. Y para Dios producir el despertar que quiere producir en nosotros como pueblo, como individuo, como familia, no va a ser con mensajes suaves, va a ser con un mensaje duro y directo a la conciencia, para que nosotros podamos despertar de esta falsa seguridad en la que nosotros estamos. Esta falsa seguridad de pensar que estamos bien por el simple hecho de tener la verdad. Ese falso ropaje de seguridad debe salir de nosotros y tirarnos a llorar y a depender más de Dios. Si nosotros queremos ser el pueblo que se va a levantar en estos últimos días para dar la amonestación final a este planeta Tierra. Y es interesante lo que Cristo Jesús está narrando aquí, hermanos. Porque vemos a Cristo una y otra vez dando amonestación: no se duerman, no se descuiden, manténganse atentos. Fue porque Cristo vio lo que iba a acontecer en los últimos días de este planeta Tierra. Jesús miró la situación de este mundo. Y miren lo que dice aquí, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. Decía también a la multitud: cuando veáis las nubes que salen del poniente, luego decía: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decía: hará calor, y lo hace. Hipócritas, saber distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no pueden distinguir este tiempo. Pues no pueden distinguir las señales que están pasando en este planeta Tierra. Y lo más tremendo es que estamos en un tiempo que predicar un mensaje como esto, hablar con claridad, a veces la gente considera a uno alarmista. Consideran a uno quizá a veces hasta extremista. No es fácil para los siervos que quieren proclamar el mensaje final en estos últimos días hacerlo. Porque mientras por un lado el frío formalismo ataca, por otro lado acusan otros también. Pero en medio de todo eso hay un compromiso mucho más grande con el Dios del cielo de proclamar un mensaje como sea que el Señor quiere que se proclame. En medio de todo ese bombardeo de opinión en que la gente, uno dice una cosa y otro dice otra, para mí lo más importante es lo que Dios dice allá arriba. Es la opinión de Dios en estos últimos tiempos.
Si Elías hubiese buscado mucho la opinión de Jezabel, de la gente del pueblo, guarda silencio. Si Juan el Bautista, antes de proclamar su mensaje, hubiese empezado a escuchar la opinión de la gente, se calla. Muchos de los hombres de Dios perdieron la vida por hablar con claridad. Y Dios llama a hombres y mujeres en estos últimos días a ponerse de parte de la justicia. Los tiempos que vivimos son tiempos sumamente difíciles y delicados. Dios quiere hombres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplome el cielo. Y miren lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor en el libro de Mateo 25. Seguimos leyendo. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se escuchó un clamor. He aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Y lo más tremendo, en medio de ese sueño tan profundo, mientras estamos durmiendo tranquilos, se escucha un clamor. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Y esto es algo que se ha debatido entre muchas personas. ¿Quién produce el clamor? Si el pueblo está durmiendo y vemos que las 10 vírgenes se durmieron, ¿quién despierta al pueblo? Yo creo que el asunto es tan difícil que es el Espíritu Santo que va a tener que producir ese despertar en nosotros. Es Él. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Pero este clamor, cuando usted lo estudia, es tan fuerte que cuando produce ese clamor, se despierta todo el mundo. Aún las vírgenes insensatas despertaron con ese clamor. ¿Qué puede ser ese clamor tan fuerte que despierte al pueblo de Dios? Aún los que no están preparados se despiertan. Y hay una emergencia, porque aquí está diciendo, a la medianoche se escuchó un clamor, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así que cuando se escucha el clamor, se armó una emergencia allí. De ahí en adelante, después que ese clamor sonó, nos damos cuenta que solo los que tienen el Espíritu Santo pueden pelear la batalla de ahí para allá. Sin el Espíritu Santo, de ahí después que se escuche ese clamor, no va a poder hacerse nada. Parece que es un clamor tan potente, tan fuerte, que sin el auxilio del Espíritu Santo, la gente ya no podrá hacer nada de ahí para allá. Y lo vemos aquí, que el grupo que no se preparó en medio de la tardanza es para prepararnos, y es ahora la tardanza. Estamos en medio de esta tardanza. Es para preparar nuestro carácter. Este clamor aparentemente termina la tardanza, porque todo el mundo despierta. Y de ahí en adelante se habla de las vigilias. Y en ese asunto de la vigilia nosotros necesitamos entender, aquí entra ya la última vigilia, porque todo el mundo se despertó y esta vigilia se pelea despierto ya. Todo el mundo va a estar despierto. Lo único que hay un grupo que tiene aceite para enfrentar la batalla y otro grupo que no se preparó en medio de la tardanza, entonces se queda desprovisto de aceite y está buscando aceite, pero ya no hay. Quiere prepararse, pero el tiempo se agotó. Y miren lo que dice aquí. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Nosotros, especialmente como pueblo de Dios, no creemos como creen otras personas, de que el Espíritu Santo se distribuye a la gente. Nosotros creemos que el que no buscó aceite se quedará sin aceite. Yo no puedo suplir la falta de la esposa de aceite, o de los hijos, o de la familia. Cada persona de manera individual necesita buscar aceite suficiente para poder estar de pie en estos últimos días. Y el que no buscó aceite se quedó sin aceite. Aquí vemos que están diciendo, danos del Espíritu Santo, danos del aceite, porque nuestras lámparas se nos van a apagar. Y ella le dice, no podemos darle del que tenemos. Si le damos a ustedes, nos va a faltar. El que nosotros tenemos, solamente pudimos conseguir el suficiente para nosotras. No podemos dar del aceite que tenemos. Si le damos, corremos peligro. Así que vayan, busquen a ver si todavía aparece o hay y traten de buscar aceite y consíganlo por otro lado. Miren cómo narra la historia aquí. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, todas se despertaron. Las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se nos apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Recuerden lo que leímos anteriormente. Cuando el padre de la familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, van a venir tocando, ábrenos, ábrenos. Eso es lo que está hablando aquí. Ese acto de cerrar la puerta es el cierre de la gracia.
Mientras un grupo tratará de prepararse, de buscar aceite, pensando que hay tiempo todavía, tristemente, la puerta se va a cerrar de la gracia y van a quedar desprovistos de la preparación necesaria para poder estar firme en los últimos días de este mundo. Hubo un grupo que buscó aceite en el medio de la tardanza y cuando la emergencia se presentó pudo tener aceite suficiente para poder pelear la batalla. Hay otro que se descuidó, vivió su vida cristiana muy relajada, el Señor no va a venir, descuidó su preparación y no hizo la preparación necesaria. Entonces en medio de la emergencia quería prepararse y no había tiempo. Y mientras estaba buscando la forma de prepararse, la palabra de Dios presenta aquí que fueron a buscar aceite y cuando vinieron encontraron la puerta cerrada. No había tiempo. Terminó el verano, terminó la siega y mi alma no ha sido salvada. Qué clamor tan fuerte. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está la parábola de Cristo narrada. Velen, manténganse despiertos, no se descuiden. Enoc pasó 300 años y en esos 300 años se mantuvo velando y continuamente preparado. Preparar nuestras vidas con Jesús ni siquiera depende de señales, depende de una unión personal con Jesús para poder estar de pie en los últimos días. Y es interesante lo que Cristo Jesús está diciendo. Cuando ella dice: Señor, ábrenos. Y yo digo que esto es una palabra muy dura de parte de Jesús: no conozco. Señor, pero yo era de tu pueblo. Yo creía en tu venida, yo la predicaba, yo proclamaba que tú venías. Y Jesús decime esa palabra a mí: yo no te conozco, no sé quién tú eres. Señor, pero yo tengo 30 años siendo cristiano, 30 años siendo de tu pueblo, 30 años predicando la palabra, siguiendo el camino. El Señor decime: no conozco. ¿Sabe por qué? Porque no hubo una experiencia personal con Cristo. No conocimos a Jesús por experiencia. La salvación no se obtiene por medio de una iglesia, se obtiene por medio de una unión vivificante con Cristo. No se consigue tampoco a través del bautismo, aunque es necesario que la gente sea bautizada. El hecho de que una persona se bautizó no es que ya se salvó. Necesitamos una conexión vital con Cristo día a día, momento tras momento. Es la única manera de nosotros poder en aquel día Jesús decir: yo sí te conozco, tú eres mi amigo, tú eres mi hijo, tú eres mi hermano. Yo tuve relación, yo sé con quién estoy hablando, yo te conozco. Y el Señor le dice a este grupo: miren, no conozco, no sé quiénes son. En este momento te hago un llamado especial, que nosotros podamos desarrollar esa relación personal con Cristo. Que podamos orar en estos últimos días para que el Espíritu de Dios pueda producir un despertar en nosotros. Necesitamos entender que Cristo viene. Dios necesita hombres y mujeres que puedan estar de pie en estos últimos días para él poder usarlo como instrumento para poder iluminar a la tierra entera con la gloria de Dios. Dios nos está llamando a preparar. Dios nos está llamando a que nuestro carácter sea purificado a través de la sangre del Cordero. Y quiero decirte en esta noche que ese día glorioso, Cristo Jesús puede decirnos: yo te conozco, yo sé quién tú eres. Porque será triste para nosotros que escuchar la palabra de Jesús: no conozco. Así que en esta noche te hago un llamado especial. Cristo Jesús necesita hombres y mujeres valientes. Personas que lo amen a Él sobre todas las cosas. Personas que le den a Él el primer lugar en su vida. Y que estén dispuestos a caer quebrantado en la roca diciendo: nada soy, pero tú lo eres todo para mí, Señor. Oramos en esta noche. Vamos a pedir que el Espíritu de Dios pueda infundir vida en nuestros corazones y que el Señor empiece a producir un despertar para que el Espíritu de Dios pueda posesionarse por completo de nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de estudiar su bendita palabra. Pedimos que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, que estemos listos para proclamar este mensaje final al mundo, que podamos entender que solo en Jesús tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Ayúdanos a tener una relación personal con Cristo. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a pasar de la teoría a la práctica. Y ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente.
Así como eres el número uno en el universo, queremos que sea el número uno en nuestras vidas también. Gracias por estar con nosotros. Acompáñanos, Señor, ya tu voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.